Lucio Castro es secretario general del SUTEP, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para poder recoger su opinión, su mirada, su reflexión sobre esta medida que ha tomado el gobierno. Señor Castro, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Igualmente, muchas gracias y agradecer la oportunidad que se brinda al magisterio, ¿no?, para desarrollar una opinión sobre este tema importante. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Es cierto, positiva, es prudente? Mira, acá hay un tema de fondo, que es que esta pandemia ha destapado una situación que no se ha tocado con la profundidad debida, que es el abandono que tiene la educación desde hace más de 30 años y que tiene que ver, en nuestro entender, con la aplicación de un modelo económico en el país que busca que el Estado se desentienda de sus responsabilidades: salud, educación, previsión, seguridad social. En educación, ¿qué observamos? Que los distintos gobiernos, varios lustros atrás, se han desentendido de varios elementos que en educación son necesarios de atender para poder lograr lo que todos aspiramos: calidad. Infraestructura, 100.000 millones de déficit. Alimentación, alumnos, 44% de anemia. Instituciones educativas, en donde las estadísticas nos señalan que el 50% no tiene luz, no tiene agua, no tiene desagüe. El 80% de instituciones educativas ubicadas en zonas rurales no tiene servicios básicos. Y si estamos ante una pandemia que tiene como forma de confrontación básicamente la higiene, el agua, sí, pues, desinfectantes, estamos definitivamente enviando a un destino mortal a alumnos, a profesores y padres de familia. Por tanto, la decisión que ha adoptado el gobierno es la más acertada y nosotros como maestros decidimos a contribuir y ser parte de la solución. Ahora, ¿y cómo hacemos para que en medio de estas circunstancias, que por cierto son de emergencia, por eso que el gobierno ha tomado esta decisión, nos preocupamos como país y el gobierno como gobierno de hacerse cargo de los problemas estructurales que usted ha dicho? Porque suele pasar que cuando suceden eventos de esta naturaleza, ahora digamos con un virus, pero antes con los desastres naturales, antes con el terremoto del 2007, antes sobre todo, que nos damos cuenta de una precariedad que habíamos tratado de esconder debajo de la alfombra. ¿Recordará usted el 2007 cuando se dio el terremoto en Ica? Todo el mundo hablaba de Ica, la ciudad del pleno empleo, la agroexportación, todo bien, y la precariedad de las cosas, cuando las vimos, dijimos: oye, eso ha sido un autoengaño. ¿Cree que esto es una oportunidad para, ojalá, hacerse cargo de los problemas de fondo? Debe ser una oportunidad. Toda crisis genera esa oportunidad y lo que corresponde y falta es la decisión política. Si hay un nivel de decisión política, consideramos que los temas trascendentes en educación deben ser abordados. Yo recojo una estadística publicada que dice que el 39%, Ixos lo señala, el 54%, el Instituto de Estudios Peruanos, dice que para el Congreso de la República un tema prioritario en términos de observación, en términos de normatividad para enfrentar sus problemas, debe ser educación. Si esto es así, excelente. El discurso de los políticos para efecto de llegar a asumir un cargo siempre es educación. Y el comportamiento de los políticos una vez llegados al cargo es abandono y desatención de su compromiso. Entonces consideramos que esta oportunidad es valiosa. El coronavirus en su momento tendrá la vacuna correspondiente y sabremos mitigar y solucionar este problema. Y volveremos a la realidad, si se quiere. Sí, pues. Y que esto signifique que la decisión política, que la voluntad de los poderes del Estado se concrete, que el Acuerdo Nacional asumido el año 2002 del 0,25% del PIB para educación hasta llegar al 6%, de lo que está contenido en la Ley General de Educación, que dice el 6% para educación, realmente se concrete. Solo así, temas como infraestructura, temas como equidad, como calidad, alimentación, capacitaciones, remuneraciones de trabajadores, va a ser atendido. Sí, pues. Y ahora quería preguntarle, señor Lucio Castro, que usted como secretario general, ¿tienen alguna explicación ya, digamos, más desarrollada de por qué se produjeron los cambios en el sector de educación? La ministra For Pablo, digamos, uno puede haber sido crítico en algunas cosas, pero daba la impresión de que había establecido un vínculo, una relación con el sindicato, no había anuncios de huelga, no había como cosas que uno diga,
bueno, no está haciendo bien las cosas, más bien había empezado a mirar los colegios privados, había cuestionado cosas de infraestructura que el Ejecutivo le exigía y ella decía hay que hacerlo con rigor. ¿Por qué salió Flor Pablo desde su punto de vista? ¿Tiene una explicación? ¿Fue conveniente esa salida? Nosotros tenemos algunas presunciones, ¿no? Una es de que, es cierto, estableció un nivel de coordinación con los gremios, con el SUTEP, asumió algunos compromisos que entendíamos eran propuestas de gobierno y no personales. Por ejemplo, el asegurar el aumento del magisterio del año 2020 en un solo tramo, con este ministro y la decisión normativa se han convertido en 2 tramos de nuevo, cosa que genera mucho malestar en el magisterio. Emitió un decreto de urgencia que choca con intereses de aquellos que manejan la educación privada, porque hay una normativa que ahora le da mucha más facultad al Ministerio de Educación para efectos de asegurar, por ejemplo, la infraestructura, el tema de los docentes, el tema de contenidos, etcétera, y ha generado pues que no siguen el cargo, ¿no? ¿Usted cree entonces que el motivo por el cual la han sacado ha sido porque en buena medida chocó con los colegios privados? ¿Cree usted que eso...? Creo que ahí ha habido una reacción de molestia de parte de los que manejan la educación privada, que son innegablemente un poder, y también en el mismo gobierno de la falta de apoyo del Poder Ejecutivo y fundamentalmente el Ministerio de Economía, ¿no? Que tiene la característica de ver a los peruanos como números y no como seres humanos. Entonces ahí se ha generado el descalabro y simplemente le han quitado la alfombra, ¿no? Sí, y ha sido desde el punto de vista de ustedes no conveniente o inconveniente esa salida. Por el tiempo en que se dio, nos parece que ha sido un error. Ajá. Porque a 20 días del inicio de clases, este ministro mismo, tú has visto que toda esta etapa ha estado en silencio cuando ha tenido que tener un papel protagónico en términos de su sector para señalar temas y orientaciones con respecto a todo lo que viene ocurriendo. ¿Y qué cosa se viene, digamos, ahora ahí, y usted lo ha dicho y con razón, porque creo que eso habla bien de nuestros maestros, nuestras maestras, que siempre están a disposición de colaborar con aquello que es necesario, urgente, y diría yo, en este caso, pues, pertinente, ¿no es cierto?, colaborar con las políticas para evitar que esta pandemia siga avanzando. Pero, ¿qué cosa de la agenda que tiene el SUTEP está en primer orden en el diálogo nuevo que van a hacer con el gobierno? Porque me imagino que se van a reunir con el ministro, van a volver, van a retomar. Hay posibilidades de que más adelante, si es que no avanzan en algunas cosas, tengan ustedes unas medidas distintas que van a tomar. Lo que hoy día nosotros vamos a coordinar es todo lo referido al coronavirus, al COVID-19. Hemos considerado prudente mantener en suspenso nuestra plataforma de lucha, nuestro pliego de reclamo, nuestras exigencias justas y naturales, porque estamos en tiempos, creo, de unificación de esfuerzos para mitigar mejor esta situación. Y vamos a ver la situación de la recuperación de clases, la situación de los docentes con relación hacia el lunes, no habiendo alumnos que son la razón de ser de la institución y de la educación, los docentes van a seguir estando en el aula. Entonces, esa situación tiene que resolverse. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Los profesores no deberían ir? Si hablamos de condiciones de insalubridad en instituciones educativas, y por eso pedimos la postergación del inicio de clases, igual situación es con los docentes, porque somos seres humanos y factibles también de ser afectados por esas condiciones de insalubridad. Claro, porque es incomprensible que digan que los alumnos no vayan y que los profesores vayan. Para nosotros es un sinsentido, que en todo caso lo vamos a aclarar ahora que conversemos con el ministro. ¿Van a tener reunión y consideramos cuándo? Que hoy día a las 3 de la tarde tenemos una reunión. Y van a pedirle que los profesores no vayan. Que esa situación se precise, porque consideramos que si no hay alumnos no puede haber docentes en la institución educativa. Y que eso va a significar un compromiso nuestro de recuperación real y efectiva. Y tenemos fórmulas que vamos a presentarle para efecto de recuperar clases o recalendarizar, de tal manera que los alumnos en ese proceso de información, conocimientos y formación no sean afectados. Ajá. Pero eso no quita también que en su oportunidad temas pendientes, como tú señalabas, sean tratados. Una preocupación sustantiva y central nuestra es la preocupación por mayor presupuesto.
porque el presupuesto que está asignado para educación es absolutamente insuficiente. Mira, 100.000 millones de déficit en infraestructura y el gobierno ha destinado 200 millones de soles, del 0,5%. Con eso no resuelves nada. Sí, pues. Con eso lo que evidencia es que no tienes el compromiso ni la voluntad seria de afrontar un problema trascendente en educación. Sí, pues. No, que no está afectando el problema de fondo. Se está tratando de administrar la coyuntura, ¿no? En el tema de capacitaciones, o sea, un deseo natural del magisterio es el adiestramiento técnico-pedagógico, la cualificación académica, pero la manera como se desarrolla, focalizada, escasa, reducida, no es factible. ¿Quién está preocupado más por la cualificación? El sindicato en los eventos que desarrolla en todo el país o la institución previsional del magisterio, que es la derrama magisterial, y el ministerio omite o se sustrae de esa su responsabilidad. Las remuneraciones. Hoy día nos plantea que en marzo nos van a dar 100 soles y que por presión en junio ahora nos van a dar los otros 100 soles, 200 soles en el año. ¿Qué es lo que afirma? Al maestro le hemos aumentado 200 soles el año 2020, pero si nos saca el promedio del aumento en marzo y el aumento en junio, más o menos llega a 160 soles, no los 200 soles. Y encima, con esos 160 soles reales de aumento, nosotros seguimos siendo la profesión peor pagada en términos de Latinoamérica, para no ir muy lejos. Definitivamente, en educación observamos que no hay planificación y no hay la gestión óptima que debiera ser. Sí, quería preguntarle, porque tengo que terminar lamentablemente agradeciéndole mucho, tuvimos un problemita con la hora al comienzo, pero con todo gusto otro día podemos conversar más en detalle, de pronto después que se reúnan con el ministro, ¿no es cierto? Las enfermeras han anunciado, por ejemplo, un paro para el 17 y 18 de marzo, o sea, ahorita en plena situación de esta que estamos apreciando, ¿no? Y ustedes creo que un gesto que hay que resaltar, lo que es vamos a subordinar nuestra agenda en este momento porque hay que actuar en torno al coronavirus. Claro. Pero después, cuando regresemos a esa realidad que es dramática, lamentablemente, las exigencias van a ponerse sobre la mesa. Y hay la posibilidad de que más adelante puedan tomar medidas, digamos, de este tipo, como las enfermeras, si es que no se avanza en la agenda. Entendemos que sí, porque si seguimos observando que la infraestructura sigue abandonada, que la alimentación de los alumnos que tienen 44% de anemia no tiene ni siquiera interconexión sectoriales para efectos de asegurar la alimentación idónea y que soporten el proceso de enseñanza-aprendizaje y no se queden dormidos en el aula, si observamos que las capacitaciones no son las idóneas, si observamos que las remuneraciones no son tratadas en la negociación colectiva, si observamos que la normatividad que este gobierno está emitiendo, que es lesiva y perjudicial, decreto de urgencia que tienen contenido inconstitucional, persiste, los maestros, los trabajadores en general, consideramos que la respuesta natural ante la desatención, ante un diálogo que no funciona, ante un abandono de responsabilidades, debe ser la presión. Pero eso va a ser decisión de los delegados del país que van a determinar un acuerdo y que nosotros como dirigentes tendremos obligatoriamente que implementarlo. De acuerdo. Muy bien, señor Lucio Castro, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Ojalá que las cosas marchen en la dirección correcta, que se encuentren, se generen entendimientos con el Ministerio de Educación y en este momento de colaboración hay que estar todo al mismo lado y después discutir las causas y los problemas estructurales del país. Pues muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Voy a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.